El día domingo Javier Milei expuso durante una hora los lineamientos centrales de su política económica y vamos a charlar sobre el impacto de esto y lo que puede deparar económica y financieramente también, que es un capítulo muy importante para la República Argentina. Tenemos en comunicación a Janina Lojo, quien es licenciada en Comercio Internacional, especialista también en finanzas, y queremos hablar sobre cómo se inscribe también Argentina en el tablero mundial. Janina, ¿cómo estás? Buenos días. Úrsula y Juan Lehmann, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, Janina. Quiero preguntarte en torno, en primer lugar, a los lineamientos generales de la política económica de Javier Milei, y si la pensamos en marco del comercio internacional, lo que sucede con la apertura comercial que está pregonando el oficialismo. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Bueno, la verdad es que venimos de un año muy complejo en lo que es materia de comercio exterior. Y este año se han estado tomando medidas que lo que tienen es a simplificar y desburocratizar el comercio, pensando en que aproximadamente el 70% de las importaciones que se hacen en la República Argentina están destinadas a la compra de insumos, productos intermedios, envases, bienes de capital, todo para la producción nacional, todo para la industria nacional. No es que la Argentina se ha dedicado en este último tiempo a importar productos para vender directamente al consumidor, sino que se dedica a importar para abastecer a una industria nacional que luego procesa esos insumos y los vende a los argentinos. Entonces, toda esta simplificación y desburocratización que se está implementando, lo que busca es reducir los costos para las empresas argentinas y de esa manera que al consumidor lleguen una mayor variedad de productos con una mejor calidad porque se accede a mejores tecnologías y que en el mediano plazo eso se dé un impacto en los precios. En este marco, Janina, ¿crees que es solvente esta política económica? Digo, uno piensa en una apertura comercial y, bueno, debería, entiendo yo, compatibilizarse con otras medidas quizás en cuanto a la política económica del Banco Central y las regulaciones para que, bueno, esto, por ejemplo, no atente contra la producción local, por ejemplo. A ver, es importante tener en cuenta lo siguiente. Las reservas internacionales están en valores negativos. Eso lo que está haciendo es que todavía, por ejemplo, los importadores no puedan pagar anticipadamente las operaciones que hacen con el exterior y tengan que buscar financiamiento, lo cual encarece los productos, y que es de suponer que una vez que se normalicen las reservas internacionales o en el camino a la normalización, esto se vuelva a lo que era la práctica habitual, que las empresas podían pagar en función de lo que el proveedor te requiera. No es fácil explicarle a un proveedor de Europa de que no le podés pagar adelantado la mercadería, más siendo argentino y con la fama que tenemos de incumplir nuestras obligaciones, más que el año pasado, por la política que se llevó adelante, no se permitía pagar al exterior y se acumuló una deuda de casi 50.000 millones de dólares por importación de bienes y servicios. Teniendo en cuenta eso y pensando de que las importaciones están destinadas a la industria nacional, simplificar los procesos ayuda a la industria nacional. Janina, ¿cómo estás? Úrsula te saluda. Me gustaría llevarte un poquito al plano internacional, que obviamente siempre igualmente tiene implicancias, por supuesto, en lo local, pero en este caso para preguntarte respecto de la Reserva Federal de Estados Unidos, me refiero, que ha mantenido algunas reuniones el martes, hoy miércoles también, decidiendo y definiendo sobre las bajas, cuánto bajan el tipo de interés en el país, las tasas de interés. ¿En qué redunda esto? ¿Qué consecuencias trae esto a nivel geopolítico? Bueno, en primer lugar, sería la primera reducción de tasas de interés que informaría Reserva Federal desde la pandemia. En segundo lugar, se habla de lo que sería una rebaja entre 25 y 50 puntos básicos. En general, el mercado se inclina más a que sea moderado, 25 puntos básicos. Ya el Banco Central Europeo tomó una decisión similar, redujo las tasas de interés. Y esto a nosotros como mercados emergentes nos beneficia, primero porque obviamente al bajar las tasas de interés en dólares, todas las tasas bajan a nivel internacional, y porque obviamente vuelve más atractivo a los activos de los mercados emergentes que con tasas muy altas
los inversores prefieren volcarse a activos seguros como son los activos norteamericanos. Estamos en diálogo con, bueno, Janina, aquí, ¿sabes qué? Me preguntaba dentro de la política local norteamericana que va a elecciones en noviembre que viene, ¿qué implica? ¿Qué significa esto más allá de lo que signifique, en este caso para la Argentina, lo que hacías referencia? Bueno, hay que ir monitoreando. Obviamente un año de elecciones en cualquier país es un año bastante particular, dependiendo obviamente que el candidato termine siendo electo en los Estados Unidos. Eso va a definir mucho en cuanto a la política económica internacional y el posicionamiento geopolítico que puede tomar los Estados Unidos. Obviamente que quizás uno se remonta a las políticas que se implementaron en el caso del último gobierno republicano, la tendencia fue a una economía un poco más cerrada y un poco más proteccionista que la que vemos en este último gobierno demócrata. Bien. Obviamente siendo un jugador tan importante como es Estados Unidos, no es menor, ¿sí? Porque tiene un impacto en la dinámica de la economía mundial, con una China que ha perdido ya bastante del lugar que había ganado en este último tiempo por los problemas que tiene su economía local. Janina, quiero detenerme por un instante en esto que estamos repasando del escenario global. Obviamente, cuando uno se fija en las tendencias, en cuanto a dónde empieza a concentrarse la mayor producción de riqueza, e incluso también donde empiezan a traerse más capitales, bueno, asoma con fuerza todo lo que se ha denominado el sur global, o los países emergentes, o los BRICS, y demás. Quiero preguntarte cómo se inscribe esto en el escenario multipolar que hemos visto crecer en el último tiempo, y qué puede deparar de cara al futuro o al año que viene, por ejemplo. Tenemos que recordar primero que los BRICS no son un bloque económico, no son un bloque comercial, los BRICS es un bloque geopolítico, por lo tanto, a lo que hace al comercio, al intercambio comercial, no modifican absolutamente nada. Puede ser que dentro de los países miembros del BRICS prefieran en algún momento tomar políticas que potencien los negocios entre los miembros, sí, eso sí, pero eso puede pasar con cualquier bloque geopolítico, pero los BRICS en sí mismos no son un bloque económico. ¿Por qué hago esta aclaración? No es un bloque donde se negocian acuerdos de libre comercio, donde por el hecho de pertenecer uno pueda acceder a tratamiento diferencial para la venta de productos nacionales. Entonces, no representa en sí mismo el hecho de estar dentro de los BRICS un beneficio para el crecimiento de las exportaciones de ninguno de los países. Dentro del posicionamiento global, cada gobierno, cuando asume, decide qué política internacional desea, ¿sí?, implementar, y obviamente se alinea geopolíticamente. El presidente Javier Milei decidió alinearse geopolíticamente hacia los Estados Unidos, mientras que el anterior gobierno estaba más orientado al posicionamiento geopolítico de los BRICS. La realidad es que nuestro principal socio comercial fue y va a seguir siendo Brasil. Estamos en un bloque comercial con Brasil que es el Mercosur, y nada cambió por el hecho de que la Argentina levantara su intención de participar en los BRICS. Y no va a modificar, porque obviamente los negocios los hacen las personas, las empresas, y no los gobiernos. Los gobiernos pueden con sus políticas acompañar los negocios, pero ninguna empresa va a definir su política comercial porque un país esté o no en un bloque geopolítico. Eso está clarísimo. Te pregunto también en relación a tu mirada respecto del precio del oro, que en este caso sí tiene máximos históricos a nivel internacional. ¿Qué lectura, qué nos podés trazar respecto de ese panorama particularmente? Bueno, la suba del oro responde principalmente a una situación particular, que es la inestabilidad y la volatilidad a nivel mundial. El oro es reserva de valor siempre ante cualquier situación de crisis, y cuando el mercado empieza a sentir de que podría haber algún tipo de conflicto, podría haber alguna escalada ya en los conflictos, o que las políticas que están aplicando los gobiernos no son las con las que el mercado está más alineado, se vuelca al activo más seguro que existe, que es el oro, y eso impulsa el precio del oro.
Por eso lo vemos en máximos históricos. Los conflictos que hay en Medio Oriente, la guerra que hay en Ucrania, todo eso ha ido impulsando poco a poco el precio del oro. Recordemos que en plena pandemia el precio del oro también se había disparado, porque obviamente nadie sabía cómo iba a continuar la situación. Bueno, el mercado, cuando estás inseguro, hace lo que se llama un vuelo hacia la calidad, el flight to quality, y ahí es donde se posiciona en activos seguros, que en este caso, indiscutido, es el oro. Janina, muchísimas gracias por este ratito, por estos minutos que nos has brindado. Desde ya es un tema muy trascendental, cómo se inscribe la Argentina en el marco mundial y hacia dónde va el comercio internacional, que supongo que es la mayoría de quizás la pregunta más recurrente que suelen formularte quienes te consultan. Te mandamos un saludo y te agradecemos mucho por tu tiempo. No, gracias a ustedes, fue un placer y un saludo para todos los oyentes. Lo mismo, buena semana. Janina Lojo es especialista en comercio exterior y la escuchaste acá en Cara Seca.